Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la Casona del Terror de Paraguay. Me lo vienen pidiendo hace bastante tiempo y realmente hay mucho de qué hablar con respecto a este caso. Es bastante feo, así que quedan advertidos. Ahí en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Esta historia va a tener como protagonistas a la familia Rojas, compuesta por Julio Rojas y Elba Rodas, quienes eran los padres de Dalma Rojas. Además, el otro protagonista es Bruno Marabel, quien es de hecho el autor de todo esto y era pareja de Dalma en ese momento. Pero antes de comenzar, hagamos un breve repaso por la historia de esta casa. Esta casona está ubicada en las calles Oliva y Montevideo en Asunción, Paraguay. La casa fue diseñada en 1935 por el arquitecto Miguel Ángel Alfaro y fue construida perteneciendo al destacado doctor Mario Luis de Finis, nacido en Pilar y quien tuvo una gran actuación en la Guerra del Chaco. Además, la casa ofició como sede de la Liga Paraguaya de Fútbol en la década de los 60. Luego de esto, no se tienen muchos más registros. El nieto arquitecto de Miguel Ángel Alfaro se comunicó con la prensa y dijo que no se sentía muy cómodo cuando escuchaba que se referían a la creación de su abuelo como la Casa del Horror o del Terror, y según él dice que este es un lugar lindo y abandonado que forma parte del patrimonio histórico de Asunción. Él culpó a la municipalidad por las condiciones en que se encuentra la casa actualmente. Entre el año 2015 y 2016, la familia Rojas llega para habitar dicha casa. Y es ahí justamente donde empieza toda esta historia. Hablemos un poco de lo que fue la familia Rojas. Por lo que se puede saber, esta familia estaba frecuentemente involucrada en hechos delictivos. La principal actividad delictiva de la familia eran las estafas de todo tipo. Varios testigos cuentan que algo que solían hacer era buscar o robar licencias, lo que acá serían DNI, o documentos de identificación. Las encontraban usualmente perdidas en supermercados u otros negocios reclamándolas como suyas, y luego usaban estas para sacar préstamos o hacer compras. También utilizaban distintos engaños para comprar u ocupar casas a personas mayores aprovechándose de su ingenuidad. Es por estas razones que la familia estaba constantemente mudándose, ya sea para estafar personas o huyendo luego de estafarlas. Se tienen registros incluso de que la familia estuvo viviendo en otros países como Argentina y Uruguay. Pero estafar a la gente no era la única actividad delictiva que cometía esta familia. También estaban involucrados en el abuso de sustancias, tanto legales como ilegales, y el trabajo sexual. Muchos testigos aseguran que la líder era Elba Rodas, la madre, acompañada de su esposo Rojas, y que Dalma, la hija, era usada por estos dos. Incluso dicen que Elba obligaba a Dalma a prostituirse. Como pudimos ver hasta ahora, Dalma nunca tuvo una vida fácil. Desde siempre estuvo involucrada en los hechos delictivos de su familia, en la mayoría de ellos siendo usada como carnada. Por su parte, Dalma estuvo en pareja con dos personas con las cuales tuvo dos hijos, Cristian Santino y Saulo Nair, de 6 y 4 años respectivamente, al momento de los hechos. Pero la caótica vida que llevaba hizo que ninguna de sus relaciones prosperara y terminó separándose y quedándose a cargo de sus hijos en ambas ocasiones. La primera pareja de Dalma con quien tuvo a su primer hijo, Santino, en el 2010, era Eber Barrios, quien cuenta que la familia lo usó para cometer delitos. Según cuenta Eber, la madre de Dalma le hizo una denuncia de abuso sexual y luego hizo que le den prisión domiciliaria en su propia casa, es decir, cumplir prisión domiciliaria con su víctima, cosa que él creía que era una locura. Luego lo obligaban a formar parte de sus estafas chantajeándolo con denunciarlo nuevamente y mandarlo a la cárcel. Después de 2 años, Eber se mudó a Brasil y desde entonces no tuvo mucho contacto con la familia ni con Dalma. La siguiente pareja con quien tuvo su segundo hijo en el 2013 se trataba de un cantante y productor llamado Cristian. Para ese entonces Dalma trabajaba como bailarina erótica y tenía la ilusión de triunfar en el mundo de la música y el baile. Con Cristian incluso fue la protagonista de un videoclip musical, el cual pueden ver acá.
También hay fuentes que aseguran que Christian estaba vinculado al narcotráfico. Sea como sea, la pareja no duró demasiado y pocos años después terminaron por separarse. A partir de entonces parece haber un cambio drástico en la vida de Dalma, quien comenzó a practicar boxeo, entrenar y participar de distintos campeonatos, llegando incluso a obtener títulos sudamericanos. Es para esa época, entre el 2016 y 2017, que se pone en pareja con Bruno Marabel, un joven de apenas 18 años que conoció en el ámbito del boxeo, ya que también lo practicaba. Llegaron incluso a casarse. Pero pese a ese intento de cambio de vida, Dalma aún estaba atrapada en los actos de su familia. No se podía despegar de ellos y al parecer no era tan fácil. Es por esto entonces, como ya dijimos, que la familia Rojas llega a la tristemente célebre Casa del Horror. Llegan ahí tal vez huyendo de alguna estafa realizada previamente. En la casa convivían Elba y Julio, Dalma y Marabel, además de los 2 hijos de Dalma, Santiago y Saulo. La familia estuvo viviendo en ese lugar por los próximos años hasta que el 8 de octubre del 2018, una vecina llamó a la policía porque la casa emitía un olor terrible, nauseabundo. La policía llegó a la casa y encontró el cuerpo de una persona quien más adelante sería identificado como Julio Rojas. De hecho, se hizo mucho énfasis en lo descompuesto que estaba el cuerpo en cuestión. El encontrar un cuerpo en una casa es bastante alarmante. Sin embargo, mientras la policía seguía revisando la casa, notaron que en la parte de atrás había una gran cantidad de moscas y además una lechada, que sería una masa fina de cal, yeso o cemento mezclado con agua que se emplea usualmente para blanquear paredes o como argamasa para fijar ladrillos. Lo que les hacía sospechar que podría haber más cuerpos enterrados ahí, porque se usa en muchos de estos casos para justamente hacer que la descomposición sea más rápida. Y efectivamente, al excavar el patio se encontraron 4 cuerpos más en un avanzado estado de descomposición, los cuales pertenecían a Elma, Dalma y lo más impactante, los otros 2 eran los hijos de Dalma. Poco tardó la policía en averiguar que una de las personas que vivía en la casa estaba desaparecida o en la fuga. Bruno Marabel no se encontraba por ninguna parte. Después de una búsqueda de unas pocas horas, lo encuentran y lo arrestan, obviamente como primer sospechoso. Desde ese primer momento Marabel se negó a declarar y sostuvo que era completamente inocente. Por su parte, la policía comenzó las investigaciones para recolectar evidencias y poder reconstruir los hechos. Las pericias forenses dieron muchas pistas para esto. En primer lugar, arrojaron que los asesinatos fueron cometidos en días distintos. El primer cuerpo en ser hallado fue el último en morir. Se estima que Julio Rojas fue asesinado el 2 de octubre. Los otros 4 miembros fueron asesinados entre la noche del 28 de septiembre y la madrugada del 29. Julio Rojas tenía una herida de arma blanca en el corazón. El cuchillo era bastante grande y se le quedó incrustado en el pecho. Elba Rodas tenía heridas y signos de violencia en el cuello, pecho y espalda. Además, una puñalada que le perforó el pulmón. La lesión fue tan profunda que implicaba que tuvo una muerte agónica. Saulo Rojas, el hijo de 4 años, fue asfixiado por un corpiño y luego asesinado de varias puñaladas. Por el avanzado estado de descomposición, las pericias no pudieron determinar cómo murieron Dalma y su hijo mayor Santino. Y acá tengo que agregar que es bastante extraño porque el cuerpo del menor de 4 años tenía 17 puñaladas, lo cual para un menor es excesivo y probablemente quiera decir que había algo de ira de por medio. En cuanto a Dalma y Santino, los rastros de cortes de arma blanca encontrados en la ropa de niño llevaron a teorizar que también podría haber muerto apuñalado. Como dije, la cal utilizada en los cuerpos fue la causante de que los mismos se descompusieran tan rápido. También se encontró una esquela en la riñonera de Julio con la frase "ayuda niños". En base a las investigaciones y las evidencias, la fiscalía formuló la siguiente hipótesis. La primera en ser asesinada fue Dalma en su propia cama. Al escuchar los gritos y el ruido, su madre fue a ver qué pasaba y también fue asesinada. Luego fueron los 2 niños después de despertarse por los ruidos. Lo siguiente para Marabel fue comprar una pala y utilizó una carretilla que ya se encontraba en el lugar para enterrar los cuerpos. Mientras tanto, Marabel seguía viviendo en ese lugar. Incluso hay registros de que unos días después de los asesinatos, Marabel dio una fiesta en esa casa con los cuerpos enterrados. Varios testigos aseguran incluso que Marabel tiraba desodorante de ambiente a cada rato mientras se daba la fiesta. Por este motivo fueron imputadas más personas a la causa. Primero estuvo Alba Rosalía Armoa Núñez, de 18 años, con quien terminaría siendo pareja, y los hermanos Marcelo Gabriel Sosa Díaz, de 23 años, y María Araceli Sosa Díaz, de 22 años.
Estos estuvieron alrededor de 3 días en la casa, inclusive en la fiesta, ayudando a limpiar incluso. En este caso hasta se llegó a detener a un taxista que a pocas horas recuperó su libertad debido a que no se habían encontrado elementos que lo vinculen directamente con el suceso. El 2 de octubre, unos 4 días después de los asesinatos, Julio Rojas, quien no vivía en la casa en ese momento, se acerca al domicilio y también es asesinado. Lo que no tenía claro la fiscalía eran los motivos por los cuales Marabel cometió estos actos, pero no tenían dudas de que él era el culpable. Se pactó un juicio para mayo del 2020, aunque por la pandemia se pospuso y terminó realizándose a fines de ese año. Mientras se esperaba por el juicio, en los medios el caso había tomado gran relevancia, y esto llevó a muchas especulaciones. Marabel sostenía que él era inocente, llegando a dar notas en los medios donde defendía su inocencia e incluso llegó a intentar culpar a un supuesto exnovio de Dalma, pero cuando la policía comenzó a investigar no se encontró a nadie con el nombre que él había dado. Claro, de hecho acá en la cárcel todo el día leo, todo el día escucho que yo soy un monstruo para la sociedad. Y solamente quiero aclarar que yo no tuve nada que ver con esas muertes. Ya algunos medios ya dijeron que era un final predestinado. O sea, esa familia tenía bastante, pero bastante amenaza. No solamente este año, no solamente acá en Paraguay, internacionalmente. El sábado 6 de octubre del 2018, Marabel ofreció por Facebook el intercambio del auto Mercedes-Benz E300 gris, propiedad de Dalma Rojas, por otro vehículo. También circulaba un mail donde él amenazaba a Dalma con alzar las fotos. Durante todo este tiempo se especuló con que tal vez los culpables del crimen eran personas que la familia había estafado y se vengaron. También salieron a la luz muchos detalles de la familia Rojas, en especial de Dalma. Y si bien estas personas habían cometido crímenes, de todos modos, se estaba buscando culpar a la víctima de su destino, como si hubiese también una gran mafia buscándolos o algo por el estilo, cuando la realidad es que este chico pasó todo este tiempo con los cuerpos ahí, sabiendo perfectamente que estaban ahí por la cantidad de desodorante de ambiente que tiraba y porque vivía ahí. El juicio comenzó entonces en octubre del 2020 y fue público. Duró varias semanas donde pasaron varios testigos. La fiscalía presentó las pruebas y dio su hipótesis acerca de los hechos. Entre las pruebas que presentó la fiscalía se encontraban los elementos que utilizó Marabel para enterrar los cuerpos. Fue el precio por el cual lo adquirió Bruno Marabel y se nota también que es una pala casi sin uso. También las pericias forenses, mostrando incluso videos de los cuerpos mientras se les realizaba la autopsia. Además había testimonios que aseguraban que en un primer momento, cuando fue detenido, Marabel confesó ser el culpable de los crímenes. Pero durante todo este tiempo había mantenido su postura inocente públicamente, y se esperaba que hiciera lo mismo durante el juicio. Las imágenes se reprodujeron de forma íntegra, pero esto no generó ni una sola reacción, mueca o expresión en el rostro de Bruno, quien observaba los videos atentamente y desviaba la mirada en los momentos más desagradables. Pero cuando le tocó declarar, hubo una gran sorpresa. Marabel admitió ser el culpable del asesinato de Julio Rojas, pero no de los demás. En su testimonio, Marabel cuenta que Julio Rojas fue el responsable de los 4 asesinatos anteriores y que cuando él lo descubrió, este quiso matarlo. Él se defendió y lo terminó asesinando. Estaba así, recostado por la mesa de vidrio. Estaba así, yo enfrente. Y él tenía el cuchillo atrás, yo no veía. Y ahí ya me juega ya directamente con el cuchillo. Yo atajo el cuchillo con la mano izquierda. Que era cuando yo le clavé, se me resbaló y me cortó el cuchillo. Cuando yo le clavo, él se cae y me dice, ¿vos me vas a matar a mí? Tu familia está muerta, me dice. Mis hermanos se van a encargar de matarte, me dice en guaraní. Si bien fue una gran sorpresa que pasara de sostener que era totalmente inocente a admitir la culpabilidad de un solo crimen y en calidad de defensa propia, la verdad es que las pruebas en su contra eran demasiadas. Además, tengamos en cuenta que en todo caso, nunca llamó a la policía para informar que había muertos en la casa y que no eran su culpa, porque si hubiese llamado desde un primer momento diciendo me defendí de esta persona en lugar de dejarla ahí, hubiese sido un poco diferente. Finalmente, el 2 de noviembre, el juzgado encontró a Marabel como único culpable de los 5 homicidios y fue sentenciado a 40 años de prisión por los cargos de 5 homicidios múltiplemente agravados. Lectura de la sentencia, entonces Bruno Marabel condenado a 30 años de cárcel más 10 como medida de seguridad por homicidio doloso, no así por feminicidio como había también solicitado el Ministerio Público. Entonces
¿Cuál es el problema? ¿Tu terreno te quería comer o...? Me querían sacar la casa a papá y querían que yo le saque préstamo. ¿Ya tu nombre quería que vos saques la plata? Sí. ¿Y después qué iba a pasar con eso? Le tenía que dar a ellos. ¿Vos te ibas a quedar con la deuda entonces? Vamos a repetir. Vamos a la siguiente nota, porque nosotros llegamos a hablar con una persona que convivió por bastante tiempo con esta familia. Se dedicaban a sacar casa ajena, estafar a la gente, usar cédula ajeno para sacar cosas. Cuando hablamos de estafa, ¿cómo operaban? ¿Quién encabezaba eso? ¿Era la mamá? ¿Era Dalma? ¿Era el papá? La mamá era la cabeza, el papá era el segundo y Dalma era la que usaban para carnada. Pero bueno, entonces tenemos un caso resuelto por fin. ¿Tienen algún otro dato que puedan dar para dar más contexto a esta situación? Díganlo abajo en los comentarios. Acá están mis Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de estos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.